¿Alguna vez has sentido que caminas por un sendero oscuro, donde cada paso parece incierto y tu corazón se llena de dudas sobre si realmente estás siguiendo la voluntad de Dios? Quizás en este momento de tu vida te encuentras en una encrucijada, preguntándote si las decisiones que has tomado son las correctas, si tus oraciones están siendo escuchadas o si ese dolor que cargas en el pecho tiene algún propósito divino. Si estas palabras resuenan en tu alma, quiero que sepas que no estás solo en este camino de fe y que hoy vamos a descubrir juntos cómo Santa Teresa de Ávila puede iluminar nuestro sendero hacia una confianza inquebrantable en los planes de Dios. Imagina por un momento a una mujer del siglo XVI, nacida en una época donde las voces femeninas eran silenciadas, donde la espiritualidad profunda era vista con sospecha y donde cada paso hacia la santidad requería una valentía sobrehumana. Teresa de Cepeda y Ahumada, quien más tarde sería conocida como Santa Teresa de Jesús, no nació con una fe perfecta. Al contrario, su juventud estuvo marcada por la vanidad, la búsqueda de placeres mundanos y una relación tibia con Dios que muchos de nosotros reconoceríamos en nuestras propias vidas. Pero fue precisamente en esa humanidad imperfecta donde Dios plantó las semillas de una fe que se convertiría en inquebrantable. La primera gran lección que Santa Teresa nos enseña sobre la confianza en Dios es que la fe verdadera no nace de la perfección, sino de la honestidad radical con nosotros mismos y con el Creador. Cuando Teresa tenía 20 años, decidió ingresar al convento de la Encarnación en Ávila, pero no por una vocación ardiente, sino más bien por temor al matrimonio y buscando una vida cómoda. Durante casi 20 años, vivió lo que ella misma describió como una vida tibia, dividida entre el mundo y Dios. Oraba, sí, pero sin entrega total. Cumplía con sus deberes religiosos, pero su corazón permanecía dividido. ¿Te suena familiar esta lucha interior? Esa sensación de querer servir a Dios, pero sentir que algo te detiene, que tu entrega no es completa. Es aquí donde encontramos la primera clave de la fe inquebrantable según Santa Teresa: la necesidad de atravesar la crisis espiritual con honestidad. A los 39 años, Teresa experimentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Se sentía seca en la oración, distante de Dios, como si sus palabras se perdieran en el vacío, pero en lugar de abandonar su búsqueda espiritual, decidió profundizar en ella. Comenzó a leer las confesiones de San Agustín, y fue ahí donde comprendió que Dios no busca almas perfectas, sino corazones dispuestos a ser transformados. Si en este momento sientes que tu fe está siendo probada, si tus oraciones parecen no tener respuesta, quiero que sepas que estás exactamente donde Teresa estuvo, en el umbral de una transformación profunda. La confianza inquebrantable en Dios, según nos enseña Santa Teresa, no es la ausencia de dudas, sino la decisión de caminar con Dios a pesar de ellas. Cuando Teresa comenzó a experimentar visiones y éxtasis místicos, no todos a su alrededor la recibieron con benevolencia. Muchos confesores la trataron con dureza, algunos la consideraron una ilusa, otros temían que fuera víctima de engaños diabólicos. Imagina el dolor de tener experiencias tan profundas con Dios y que quienes deberían guiarte espiritualmente pongan en duda la autenticidad de tu encuentro con lo divino. Sin embargo, Teresa desarrolló un discernimiento espiritual que le permitía distinguir entre las consolaciones verdaderas de Dios y las falsas. Su criterio era simple pero profundo. Todo lo que viene de Dios produce humildad, paz y un amor más grande hacia el prójimo. Aquí encontramos una enseñanza fundamental para nuestros días. La fe inquebrantable no se basa en sentimientos o experiencias extraordinarias, sino en los frutos que produce en nuestra vida cotidiana. Tu relación con Dios te hace más compasivo con tu familia, te da fuerzas para perdonar a quien te ha herido, te impulsa a servir a los más necesitados. Estos son los verdaderos signos de una fe auténtica. Santa Teresa nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en éxtasis o visiones, sino más frecuentemente en la capacidad de amar sin condiciones, de servir sin esperar recompensa, de confiar cuando todo parece perdido.
La reforma del Carmelo que emprendió Santa Teresa es quizás el ejemplo más claro de cómo la confianza en Dios puede mover montañas. Cuando decidió fundar el primer convento de carmelitas descalzas, no tenía dinero, enfrentaba la oposición de las autoridades religiosas y civiles, y su salud era frágil. Cualquier análisis humano habría concluido que el proyecto era imposible. Pero Teresa había aprendido algo fundamental. Cuando Dios planta un deseo santo en nuestro corazón, Él mismo se encarga de proporcionar los medios para realizarlo, no de la manera que nosotros esperamos, no en los tiempos que nosotros queremos, pero siempre de la forma más perfecta para nuestro crecimiento espiritual. Durante la fundación del convento de San José, Teresa experimentó oposición tan feroz que tuvo que refugiarse en casa de una amiga para evitar ser arrestada. Las autoridades de Ávila veían su proyecto como una amenaza al orden establecido. Pero en lugar de desanimarse, Teresa intensificó su oración y su confianza en la divina providencia. Escribió en esos días: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta». Estas palabras, nacidas en medio de la tribulación, se convirtieron en el himno de la confianza inquebrantable. ¿Qué proyecto santo has abandonado por miedo? ¿Qué llamado de Dios has silenciado porque las circunstancias parecen imposibles? Santa Teresa nos enseña que la fe inquebrantable no consiste en tener todas las respuestas, sino en dar el primer paso confiando en que Dios iluminará el camino a medida que avanzamos. Cuando fundó el convento de San José, no tenía un plan maestro detallado, pero tenía algo más valioso: la certeza de que Dios la había llamado a esa misión. Y esa certeza fue suficiente para sostenerla a través de cada obstáculo. La oración, para Santa Teresa, era el fundamento inquebrantable de la confianza en Dios, pero no cualquier tipo de oración, sino lo que ella llamaba oración mental u oración de recogimiento. Esta forma de orar no consiste en recitar fórmulas, aunque éstas tengan su valor, sino en establecer una conversación íntima con Dios, como lo haríamos con nuestro mejor amigo. Teresa comparaba la oración con el riego de un jardín. Al principio requiere mucho esfuerzo, como sacar agua de un pozo con un balde, pero gradualmente Dios toma las riendas y es como si lloviera sobre nuestro jardín interior, regándolo sin esfuerzo de nuestra parte. En sus escritos, Teresa describe 4 grados de oración, cada uno representando una mayor entrega a la voluntad divina y, por tanto, una confianza más profunda en los caminos de Dios. El primer grado es la oración vocal y la meditación, donde nosotros llevamos la iniciativa. El segundo es la oración de quietud, donde comenzamos a experimentar el gusto de Dios. El tercero es la oración de unión, donde nuestra voluntad se alinea completamente con la de Dios. Y el cuarto es la oración de unión estática, donde el alma experimenta una unión tan profunda con Dios que pierde temporalmente la conciencia de todo lo demás. Pero aquí viene algo hermoso que Santa Teresa nos enseña. No todos estamos llamados a experimentar los grados más altos de oración mística, pero todos estamos llamados a la santidad a través de la fidelidad en el grado de oración que Dios nos concede. La fe inquebrantable no se mide por la altura de nuestros éxtasis espirituales, sino por la profundidad de nuestro abandono en las manos de Dios. Una madre que reza el rosario mientras cuida a sus hijos enfermos puede estar viviendo una unión con Dios tan profunda como la de cualquier místico en éxtasis. Si me permites, quiero compartir contigo una de las experiencias más conmovedoras de Santa Teresa que ilustra perfectamente lo que significa confiar en Dios cuando todo parece perdido. Durante uno de sus viajes para fundar nuevos conventos, su carruaje se volcó y ella cayó en el barro. Empapada, lastimada y frustrada, Teresa se dirigió a Dios con una queja muy humana: «Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». La respuesta que recibió en su corazón fue inmediata: «Teresa, así trato a mis amigos». Lejos de ser una respuesta cruel, estas palabras le revelaron una verdad profunda. Dios permite las dificultades en la vida de quienes ama, porque sabe que pueden transformar esas pruebas en escalones hacia la santidad.
Esta anécdota nos enseña que la fe inquebrantable incluye el derecho a quejarnos honestamente con Dios. Teresa no era una santa de yeso que sonreía artificialmente ante cada dificultad. Era una mujer real, con emociones reales, que había aprendido a llevar tanto sus alegrías como sus frustraciones al corazón de Dios. Y precisamente esa honestidad radical en su relación con lo divino fue lo que le permitió desarrollar una confianza tan sólida. Dios no se escandaliza por nuestras dudas, por nuestros miedos, por nuestras quejas. Al contrario, espera que vengamos a Él tal como somos, con nuestras heridas abiertas y nuestros corazones confundidos. La confianza inquebrantable que Santa Teresa desarrolló no la aisló del sufrimiento, sino que le dio un significado redentor. Durante los últimos años de su vida, sufrió enfermedades constantes, dolores físicos intensos y la fatiga de haber fundado 17 conventos viajando por caminos peligrosos en una época donde las mujeres raramente salían de sus hogares. Pero en lugar de ver estos sufrimientos como obstáculos para su misión, los abrazó como participación en la pasión de Cristo. Padecer o morir era su lema, no porque buscara el sufrimiento por sí mismo, sino porque había comprendido que el amor verdadero se purifica y se fortalece en el crisol del sacrificio. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas de Santa Teresa a nuestras vidas cotidianas? Primero, reconociendo que la fe inquebrantable es un proceso, no un estado que se alcanza de una vez para siempre. Cada día tenemos la oportunidad de elegir confiar en Dios un poco más, de entregar nuestras preocupaciones un poco más profundamente, de aceptar su voluntad un poco más completamente. No se trata de una transformación instantánea, sino de pequeños actos de confianza que, acumulados a lo largo del tiempo, construyen una fe sólida como la roca. Segundo, Santa Teresa nos enseña la importancia de la dirección espiritual. A lo largo de su vida, buscó constantemente el consejo de confesores sabios y experimentados, no porque fuera débil o indecisa, sino porque había comprendido que Dios frecuentemente nos habla a través de otros. En nuestros días, esto puede significar buscar el acompañamiento de un sacerdote, un director espiritual, o simplemente cultivar amistades profundas con personas que compartan nuestra fe y puedan ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tercero, la práctica constante de la oración mental que Teresa nos enseña. Esto no requiere horas de contemplación silenciosa, aunque si puedes dedicar ese tiempo, será una bendición inmensa. Puede ser tan simple como dedicar 10 minutos cada mañana a conversar con Dios sobre tu día, tus preocupaciones, tus alegrías, o hacer pequeñas pausas durante el día para recordar la presencia de Dios en tu vida. Teresa nos asegura que Dios se complace más en una oración breve, pero sincera, que en largas oraciones recitadas sin atención del corazón. Cuarto, el cultivo de la humildad que Santa Teresa consideraba la base de toda vida espiritual auténtica. La humildad no es pensar mal de nosotros mismos, sino ver la realidad tal como es. Somos criaturas amadas infinitamente por Dios, pero dependientes completamente de su gracia para cualquier bien que podamos hacer. Esta perspectiva nos libera tanto del orgullo como del desaliento, permitiéndonos confiar en Dios sin la presión de tener que ser perfectos por nuestros propios méritos. Quinto, la práctica de lo que Teresa llamaba determinada determinación, la decisión firme de no retroceder en el camino espiritual, sin importar las dificultades que encontremos. Esto no significa que no tendremos momentos de debilidad o duda, sino que, como Teresa, nos levantaremos cada vez que caigamos y continuaremos caminando hacia Dios. La fe inquebrantable no es la ausencia de caídas, sino la certeza de que Dios siempre nos ayudará a levantarnos. La vida de Santa Teresa también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en el desarrollo de una fe sólida. Cuando fundó sus conventos reformados, no estaba simplemente creando instituciones religiosas, sino comunidades de mujeres que se apoyarían mutuamente en su búsqueda de Dios. Entendía que la fe, aunque profundamente personal, no está destinada pues a vivirse en aislamiento. Necesitamos hermanos y hermanas en la fe que nos animen cuando estamos desalentados, que nos corrijan cuando nos desviamos
que celebren con nosotros cuando experimentamos la bondad de Dios. En nuestro contexto actual, esto puede significar participar activamente en nuestra parroquia, unirnos a grupos de oración o simplemente cultivar amistades profundas con personas que compartan nuestros valores espirituales. Santa Teresa nos recuerda que Dios frecuentemente nos fortalece a través del amor y el apoyo de otros, y que nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de su gracia en la vida de quienes nos rodean. Una de las características más hermosas de la fe de Santa Teresa era su alegría profunda, incluso en medio de las dificultades. No era una alegría superficial o forzada, sino el gozo que brota naturalmente de un corazón que ha encontrado su descanso en Dios. Teresa entendía que la tristeza prolongada y el desaliento frecuentemente son señales de que estamos confiando más en nuestras propias fuerzas que en la gracia divina. Por eso cultivaba deliberadamente la alegría, no como una emoción que dependiera de las circunstancias externas, sino como una actitud fundamental de confianza en la bondad de Dios. Esta alegría se manifestaba en su sentido del humor, en su capacidad de reírse de sus propias limitaciones, en su habilidad para encontrar motivos de gratitud incluso en las situaciones más difíciles. Cuando sus monjas se quejaban de la comida pobre del convento, Teresa les recordaba que entre los pucheros también anda el Señor, enseñándoles que Dios se encuentra tanto en las tareas más humildes como en los momentos más sublimes de oración. Si quieres desarrollar la fe inquebrantable que Santa Teresa nos enseña, comienza por cultivar esta alegría profunda. Busca cada día al menos 3 motivos para agradecer a Dios. Pueden ser cosas grandes como la salud de tu familia o pequeñas como el sabor de tu café matutino. La gratitud es el camino más directo hacia la confianza en Dios porque nos ayuda a reconocer su presencia constante en nuestras vidas. Santa Teresa también nos enseña sobre la importancia de tener una devoción especial a la humanidad de Cristo. En una época donde algunos maestros espirituales enseñaban que era necesario superar la meditación en la vida terrena de Jesús para alcanzar estados más altos de contemplación, Teresa defendía firmemente que nunca debemos alejarnos de la consideración de Cristo como verdadero hombre. Para ella, Jesús no era solo el camino hacia Dios, sino también el compañero constante en ese camino. Esta enseñanza es particularmente relevante para nosotros hoy. En un mundo que frecuentemente presenta la espiritualidad como algo abstracto y desencarnado, Santa Teresa nos recuerda que nuestra fe está anclada en la realidad histórica de un Dios que se hizo hombre, que experimentó nuestras alegrías y nuestros dolores, que conoce desde adentro lo que significa ser humano. Cuando enfrentamos dificultades no estamos solos. Tenemos un Salvador que ha caminado antes que nosotros por el sendero del sufrimiento y que puede comprender perfectamente nuestras luchas. La devoción de Teresa al Sagrado Corazón de Jesús, aunque no se formalizaría hasta siglos después, ya estaba presente en su espiritualidad. Veía en el corazón de Cristo el símbolo perfecto del amor incondicional de Dios por la humanidad. Este amor no es sentimental o débil, sino fuerte y purificador, capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Cuando dudamos del amor de Dios por nosotros, Teresa nos invita a contemplar la cruz, donde ese amor se manifestó de la manera más radical posible. Otro aspecto fundamental de la enseñanza de Santa Teresa sobre la confianza en Dios es su comprensión de la divina providencia. Para ella, nada en la vida del creyente es casual o sin propósito. Incluso los eventos que parecen negativos o destructivos pueden ser transformados por Dios en instrumentos de gracia y crecimiento espiritual. Esto no significa que Dios cause el mal o que debamos ser pasivos ante la injusticia, sino que podemos confiar en que Él puede sacar bien incluso de las situaciones más difíciles. Esta perspectiva le daba a Teresa una serenidad extraordinaria ante las incertidumbres de la vida. No necesitaba entender todos los planes de Dios para confiar en ellos. Le bastaba saber que Dios la amaba infinitamente y que todo lo que permitía en su vida tenía como objetivo final su santificación y su felicidad eterna. Esta misma confianza está disponible para nosotros hoy.
No necesitamos tener todas las respuestas para caminar con fe. Solo necesitamos dar un paso a la vez, confiando en que Dios iluminará nuestro sendero a medida que avanzamos. La reforma carmelitana que emprendió Santa Teresa también nos enseña sobre la importancia de volver a las fuentes auténticas de la espiritualidad, cuando nos encontramos en tiempos de confusión o decadencia espiritual. Teresa no inventó una nueva forma de vida religiosa, sino que regresó al espíritu original de los primeros ermitaños del Monte Carmelo. De manera similar, cuando nuestra fe se siente débil o confusa, el remedio frecuentemente no está en buscar nuevas técnicas espirituales o revelaciones extraordinarias, sino en regresar a las prácticas fundamentales, la oración diaria, la lectura de las Escrituras, la participación en los sacramentos, el servicio a los necesitados. Teresa entendía que la vida espiritual, como cualquier relación profunda, requiere constancia y fidelidad. No podemos esperar mantener una amistad íntima con alguien si solo le hablamos ocasionalmente o cuando necesitamos algo. De la misma manera, nuestra relación con Dios necesita ser cultivada diariamente a través de pequeños actos de amor y atención. Estos pueden ser tan simples como una oración matutina, un momento de silencio antes de las comidas o una palabra de gratitud antes de dormir. La constancia en la oración era para Teresa más importante que la intensidad emocional. Prefería una oración sencilla pero regular que experiencias místicas esporádicas. Sabía que Dios valora más la fidelidad de un corazón que busca encontrarlo cada día, aunque sea con sequedad y distracciones, que los sentimientos intensos que van y vienen según nuestro estado de ánimo o nuestras circunstancias. Si sientes que tu vida de oración es árida o que Dios parece distante, no te desalientes. Santa Teresa pasó por largos periodos de sequedad espiritual, especialmente durante los primeros años de su conversión profunda, pero aprendió a ver estos periodos no como signos del abandono de Dios, sino como oportunidades para purificar su amor, para amar a Dios no por lo que sentía, sino por quien Él es. Esta purificación del amor es esencial para desarrollar una fe verdaderamente inquebrantable. La enseñanza de Santa Teresa sobre el desapego también es fundamental para entender su confianza inquebrantable en Dios. Pero el desapego teresiano no es indiferencia o frialdad hacia las cosas del mundo. Al contrario, es la libertad interior que nos permite amar las criaturas sin idolatrarlas, disfrutar de los bienes de este mundo sin depender de ellos para nuestra felicidad, comprometernos con proyectos y personas sin que nuestro valor personal dependa de los resultados. Este desapego le permitía a Teresa emprender proyectos aparentemente imposibles sin angustiarse por el resultado. Podía fundar conventos sin dinero, porque no dependía de la seguridad material para su paz interior. Podía enfrentar la oposición y la crítica, porque no necesitaba la aprobación humana para saber que era amada por Dios. Podía aceptar el fracaso de algunos de sus proyectos, porque entendía que su valor no se medía por sus éxitos, sino por la sinceridad de su entrega a la voluntad divina. Para nosotros, cultivar este desapego puede comenzar con pequeños ejercicios de libertad interior. Podemos practicar la generosidad dando algo que valoramos. Podemos ejercitar la humildad aceptando correcciones sin defendernos. Podemos desarrollar la confianza en Dios tomando decisiones basadas en principios espirituales, incluso cuando van contra nuestros intereses inmediatos. Estos pequeños actos de desapego van construyendo gradualmente la libertad interior que es la base de la fe inquebrantable. Santa Teresa también nos enseña sobre la importancia de tener una visión eterna de la vida. Para ella, esta existencia terrena, con todas sus alegrías y dolores, era solo el prólogo de la vida verdadera que nos espera en la eternidad. Esta perspectiva no la hacía despreciar la vida presente, sino valorarla en su justa medida. Podía comprometerse plenamente con las tareas de cada día sin angustiarse excesivamente por los resultados, porque sabía que lo verdaderamente importante era crecer en amor y santidad, preparándose para el encuentro definitivo con Dios. Esta visión eterna nos ayuda a mantener la perspectiva correcta cuando enfrentamos dificultades. Los problemas que parecen abrumadores desde una perspectiva puramente temporal se vuelven más manejables
cuando los vemos a la luz de la eternidad. Esto no significa minimizar el sufrimiento real o ser insensibles al dolor propio y ajeno, sino encontrar en la esperanza eterna la fuerza para perseverar cuando las circunstancias presentes son difíciles. La muerte de Santa Teresa, el 4 de octubre de 1582, fue coherente con toda su vida de fe inquebrantable. A pesar del dolor físico intenso que experimentaba, sus últimas palabras fueron de gratitud y entrega. Señor, es tiempo de caminar, que se haga tu voluntad. No había miedo, no había resistencia, solo la confianza serena de quien había aprendido a ver en cada momento de la vida, incluso en el último, una oportunidad para amar y servir a Dios. Ahora, después de este recorrido por la vida y las enseñanzas de Santa Teresa, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre tu propia vida de fe. ¿En qué áreas de tu vida necesitas desarrollar una confianza más profunda en Dios? ¿Qué miedos o preocupaciones te impiden entregarte completamente a su voluntad? ¿Cómo puedes comenzar hoy mismo a cultivar la fe inquebrantable que Santa Teresa nos enseña? Te propongo una práctica sencilla pero poderosa, inspirada en la espiritualidad teresiana. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades, dedica 5 minutos a lo que Teresa llamaba oración de recogimiento. Siéntate en silencio, cierra los ojos y simplemente conversa con Dios como lo harías con tu mejor amigo. Cuéntale tus planes para el día, tus preocupaciones, tus alegrías. Pídele que te ayude a confiar en su providencia a lo largo de la jornada. No busques sentimientos extraordinarios o revelaciones especiales. Simplemente cultiva esa amistad íntima con Dios, que es el corazón de la espiritualidad teresiana. Al final del día, regresa a ese mismo lugar de oración y haz un breve examen de conciencia. ¿En qué momentos confiaste en Dios? ¿Cuándo permitiste que el miedo o la ansiedad dominaran tu corazón? ¿Cómo puedes crecer en confianza mañana? No te juzgues duramente por tus fallos, sino agradece a Dios por las gracias recibidas y pídele ayuda para el día siguiente. Santa Teresa nos asegura que quien persevera en esta práctica sencilla de oración diaria experimentará gradualmente una transformación profunda. La confianza en Dios no se desarrolla de la noche a la mañana, pero con paciencia y constancia podemos llegar a experimentar esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza interior de que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente y que todo lo ordena para nuestro bien. Recuerda las palabras inmortales de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas no son solo palabras hermosas para enmarcar en la pared, sino una declaración de fe que puede transformar tu vida si las haces tuyas de verdad. La fe inquebrantable que Santa Teresa nos enseña no es un lujo espiritual reservado para almas especialmente privilegiadas. Es el destino de todo cristiano que decide tomar en serio su relación con Dios. Es la herencia que Cristo nos dejó cuando nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el regalo que el Espíritu Santo quiere darnos si abrimos nuestro corazón a su acción transformadora. Hoy, en este momento, tienes la oportunidad de comenzar o profundizar este camino hacia la confianza inquebrantable en Dios. No esperes a sentirte más preparado, más santo, más digno. Como nos enseña Santa Teresa, Dios nos toma tal como somos y nos transforma gradualmente en lo que estamos llamados a ser. Solo necesitas dar el primer paso con sinceridad de corazón y Él se encargará del resto. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti en este camino, que su ejemplo te inspire, que sus enseñanzas te guíen y que su confianza inquebrantable en Dios se convierta también en la tuya, porque al final, como ella misma descubrió, solo Dios basta para llenar completamente nuestro corazón y darnos la paz que tanto anhelamos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que compartas en los comentarios cuál fue la enseñanza de Santa Teresa que más resonó contigo. ¿Hay alguna situación en tu vida donde necesitas aplicar esta confianza inquebrantable en Dios? Me encantaría leer tu reflexión y orar por tus intenciones.
Y si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino hacia Él.